Es dentro de la serie que se está desarrollando los miércoles sobre va a ser la primera y la segunda carta a Timoteo. Y la serie se titula Cartas a un hijo espiritual. Y el mensaje de hoy se titula La gracia puede alcanzar a todos. Y esto es algo que debemos de tener bien presente, lo grande que es la gracia de Dios. Y el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, que nos ilustra cómo la gracia del Señor puede alcanzar a cualquiera, es bastante alentador y debería de animarnos a compartirle a todas las personas. Y bueno, en el mensaje anterior vimos que el apóstol Pablo le está escribiendo esta primera carta a Timoteo, teniendo como propósito principal el instruir a su discípulo en la dirección y en el cuidado de la iglesia de Éfeso. Timoteo en este momento está encargado de la iglesia de Éfeso, es el guía espiritual de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Y si usted tiene curiosidad o interés, el primer mensaje está en cualquiera de las plataformas, en YouTube o en Facebook. Y ahí vimos cómo la primera instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo es el detener a los falsos maestros. E inmediatamente después, Pablo va a tocar una enseñanza fundamental dentro de la fe cristiana, enseñanza que se ejemplifica con la vida personal del apóstol Pablo. Acompáñame por favor a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Ya está ahí, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y vamos a hacer una pausa en este versículo, porque este tipo de frases las vamos a encontrar con palabras más, palabras menos, en casi todas las cartas del apóstol Pablo, porque él tiene bien presente que el ministerio que le fue encomendado fue por parte de Dios, y que las fuerzas que manifestaba para desarrollarlo venían directamente del Señor. Y bueno, eso no es solo en su caso, ¿no? Todos los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios, han sido llamados por Él y fortalecidos por Él, porque mire, el ministerio no es sencillo. Y ahorita en lugares como Morelia, pues hay ciertas dificultades, ¿no? Pero no son de ninguna manera las dificultades que se viven en otros lugares del mundo, ¿no? Hace varias semanas nuestro hermano Pablo aquí nos pedía oración por el pueblo de Cuba. ¿Sabe que las iglesias allá le batallan muchísimo más que nosotros? Ellos no tienen un gobierno. Nuestro gobierno se supone que es laico y bueno, constitucionalmente lo es. Eso dice la Constitución, ¿no? Y tenemos libertad. Tuvimos algunas restricciones por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Y ahorita seguimos con las restricciones para protegernos entre nosotros, ¿no? Pero no nos están diciendo ya que cerremos las puertas.
Y cuando nos lo pidieron, pues fue únicamente con el propósito de cuidar nuestra salud. Y ya, y fue por un periodo de tiempo pues pequeño, se nos hizo muy largo, pero fue por un periodo de tiempo pequeño, pero en estos lugares no están en esta condición. ¿Ha visto las noticias de Afganistán? Allá pues era un país islámico y la predicación del evangelio públicamente ha costado la vida desde hace bastante tiempo, ¿no? Con la presencia de Estados Unidos allí se calmaron un poquito las cosas, pero ahorita pues el régimen de los talibanes ha estado persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y pues saben usar la tecnología cuando les conviene también. Ser cristiano en un país de este tipo es muy peligroso en todos los sentidos, ¿no? Puede, en el mejor de los casos, implica un rechazo social extremo, nada como lo que usted ha vivido con su familia. Allá es un rechazo social total. En el mejor de los casos, ¿no? Porque en el peor de los casos puede costarle la vida a usted y a su familia. Bueno, hubo personas que se convirtieron durante estos 20 años y los están persiguiendo ahorita monitoreando sus celulares. Si descargaron una Biblia, son un objetivo a perseguir, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que le toca vivir a los misioneros clandestinos que van a estos países? A los que tienen pequeñas iglesias que se les llama iglesias subterráneas en estos países. Es difícil. ¿Y quién cree que los fortalece? Dios. Dios es el único que da esas fuerzas, ¿no? Y en el tiempo de Pablo, pues su ministerio sencillo no fue. Acuérdese, si quiere saber un poquito más del contexto en el que se escribe esta carta, le recomiendo que escuche el primer mensaje. Pero esta carta se escribe después del primer cautiverio del apóstol Pablo en Roma, ¿no? Después de que ha salido libre. Y para este momento Pablo ya ha vivido pues bastantes cosas complicadas, ¿no? ¿Cómo fue su ministerio? Por lo menos 4 viajes misioneros, 3 registrados en el libro de los Hechos. 1 está registrado en otros documentos históricos de la iglesia, como el fragmento muratoriano. Sus viajes no fueron como ahorita, ¿no? Él no se hospedaba en los mejores mesones, en las mejores posadas, no, se hospedaba donde podía. En ocasiones los hermanos lo hospedaban, ¿no? En ocasiones los hermanos le daban para que solventara sus gastos. Había iglesias que sí lo apoyaban así, y había ocasiones en las que le tocaba a él trabajar para sostenerse. Pablo tenía un oficio, él era tejedor de redes y de tiendas. No sé bien cómo era el oficio, ¿no? Pero para las tiendas de campaña, supongo que para cierto tipo de pastores o para cierto tipo de viajeros o para los grupos nómadas, él sabía atenderlas, ¿no? Y las vendía. Y pues con eso en ocasiones se tuvo que sostener. Y eso es en cuanto a su sustento. Lo encarcelaron varias veces, le tocó naufragar, le tocó ser apedreado. Para este momento, ¿no? Ya ha sufrido este tipo de cosas. Le ha tocado huir en el sentido de que su vida estaba en peligro y tenía que encontrar la manera de escapar de la ciudad. ¿Se acuerda en Damasco cómo tuvo que huir? Y no fue la primera vez que lo sacaron colgando de un muro. Entonces,
Pablo reconoce que toda esta gran aventura, porque honestamente el ministerio no es sencillo, pero es una gran aventura, la verdad, muy, muy emocionante. Y Pablo reconoce, pues no es por mí, es porque Dios me ha dado las fuerzas, es porque Dios me ha dado el ánimo para hacerlo. Y acompáñenme a ver lo que dice Pablo en el versículo 13. Aquí vamos a empezar a ver la médula de nuestro mensaje de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo comienza a reconocer cómo él había recibido un regalo, el regalo de haber sido, de ser llamado al ministerio por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque en él no había mérito alguno para recibir esta enorme bendición. La verdad es que cuando pensamos en el apóstol Pablo, las imágenes que más se nos vienen a la mente es su conversión camino a Damasco, a partir de ahí, o cuando ya está predicándole a los gentiles, o nos lo imaginamos ya dentro de sus viajes misioneros o escribiendo sus cartas, o en alguno de los eventos de su ministerio, ¿no? Como cuando estuvo cantando salmos y alabanzas en medio de la prisión y se abren las puertas de la prisión, cuando le comparte al carcelero, o cuando realizó alguno de los grandes milagros que están registrados en el libro de los Hechos. Pero poquitos nos ponemos a analizar su pasado. Y algo que él tenía muy presente era eso, su pasado. Él sabía de dónde lo había sacado el Señor, y aquí nos dice lo que él era antes de convertirse. Era blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador. Y vamos a echarle un vistazo a la vida de Pablo antes de su conversión. Su formación de niño y de joven fue muy particular, porque Pablo nació en el seno de una familia farisea. Los fariseos son un grupo político y religioso de los judíos, que son muy celosos de sus tradiciones. Algunos son celosos de la escritura, pero muchos tienen un celo muy arraigado por su tradición. Su padre se cree que era un fariseo bastante estricto, y eso fue lo que le inculcó al apóstol Pablo durante su infancia. Ellos tienen un fuerte orgullo nacional, tienen una identidad muy marcada, y se cree que Pablo siguió el sendero de todos los jóvenes que estaban en su posición. La familia de Pablo no solamente es una familia farisea, es una familia económicamente pudiente. Entonces, en ese tiempo, los fariseos con recursos que viven en el extranjero, como en el caso de Pablo, ¿se acuerda de dónde es él? De Tarso. Tarso no está en Israel, está ahí en la región, pero no está en la región de Judea.
Las familias de este tipo lo que hacen es mandar a sus hijos a estudiar a Jerusalén. Y eso es lo que sucede con Pablo. Y a Pablo le toca un tutor, un maestro excepcional, porque su maestro en Jerusalén es Gamaliel. Gamaliel es uno de los personajes más importantes del Sanedrín. El Sanedrín es el consejo de los judíos, es el organismo religioso y político más importante de Israel. Y Gamaliel es el maestro de ese tiempo más respetado de todo el Sanedrín. Se cree que él es de los que más aportó en cuanto a tradiciones, sí, hay otros 3 o 4 maestros rabinos que aportaron tradiciones para formar lo que es ahorita el Talmud. Entonces, Pablo estuvo con el mejor de los maestros. Aparte, Gamaliel era tolerante en ciertas cosas con las enseñanzas griegas, no que las aceptara, sino que sabía que pues era importante que sus discípulos tuvieran una noción, porque eran políticos también los miembros del Sanedrín. Entonces ocupaban tener nociones de la cultura griega para poder establecer diálogo con los romanos. Y el haber estado estudiando con Gamaliel significaba que Pablo iba a estudiar a profundidad el Antiguo Testamento. Es muy probable que Pablo pudiera recitar libros completos del Antiguo Testamento, y no crea que de los cortitos, ¿no? Como Joel o como los profetas menores. Muy probablemente Pablo podía recitar 1 o 2 libros de la ley, que no son, intente memorizárselos y va a ver lo complicado que es, porque y él podía hacerlo con libros completos, ¿no? Por las cartas de Pablo podemos ver que él era una persona con un intelecto brillante, y tenía otra característica: él tenía un carácter apasionado, un carácter ferviente, y toda esta mezcla hizo que para el tiempo del libro de los Hechos Pablo ya tuviese un lugar importante dentro de los grupos más altos de la política y de la religión entre los judíos en Jerusalén. ¿Se acuerda cuando la primera ocasión en la que se habla de Pablo en el libro de los Hechos es en la ejecución de Esteban? Y dice que a él le aventaban las ropas, ¿no? Ponían las ropas de los que iban a participar en la ejecución a sus pies, y que él consentía en la ejecución de Esteban. ¿Quiénes sacaron a Esteban a las afueras de la ciudad para apedrearlo? Los miembros del Sanedrín. Esteban estuvo discutiendo con los miembros del Sanedrín. Después Pablo, acompáñame a Hechos capítulo 1. Digo Hechos capítulo 8, por favor. Versículo 3. Allí en el capítulo 8, es donde se nos empieza ya a hablar más de Pablo. Y vea lo que dice el versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta es la descripción de Pablo antes de convertirse. Cuando apedrean a Esteban, comienza la primera persecución abierta y a gran escala de la iglesia. ¿Y quién creen que era el líder? Pablo.
Y aquí se nos muestra que fue un hombre violento. Casa por casa fue a perseguir a los miembros de la iglesia, a quienes él sospechaba que eran miembros de la iglesia. ¿Y cómo nos dice que los arrastraba, que los sacaba? Arrastras, sin distinguir entre hombres y mujeres, y los llevaba a la prisión. Algunos creen que probablemente varios de estos hombres y mujeres murieron, y el que organizó todo esto y lo ejecutó fue Pablo. Y cámbiale de capítulo al capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese cómo describe Lucas, porque Lucas es el autor del libro de los Hechos, a Pablo. Y mire, esta es una de las cosas que es bien interesante, y lo he mencionado en muchas ocasiones. En cuanto a la escritura, es que podemos ver que es Dios obrando en la redacción de los libros, porque no maquilla los errores de sus siervos. Lucas fue colaborador de Pablo y fue su amigo. De hecho, se cree que en el segundo cautiverio romano que tuvo, en el que ahí sí perdió la vida, de los que lo acompañaron hasta el final fue Lucas. Entonces Lucas era una persona muy cercana a Pablo, un amigo de mucha confianza para Pablo, un compañero de batalla en la evangelización. Es el autor del libro de los Hechos y no maquilló nada cómo era Pablo antes de haberse convertido, porque vea cómo lo describe aquí, como alguien que está respirando. Y la idea que quiere Lucas que nosotros traigamos a nuestra mente cuando leemos esto es alguien que está enfurecido. ¿Ha visto a alguien enfurecido? ¿Cómo es su respiración? Agitada, ¿no? Y se ponen rojos. Bueno, así es como nos está presentando a Pablo en relación, es el sentimiento que él tiene en relación a los cristianos. Y no está contento Pablo con lo que hizo ya en Jerusalén. Quiere ir fuera del territorio de Judea y le pide al sumo sacerdote, que es pues una autoridad política también, que le dé autorización de ir a perseguir a los cristianos a otras ciudades. Y le llama la atención Damasco, ¿no? Y es a la primera a la que pide permiso. ¿Y qué es lo que quiere? Hacer lo mismo que hizo en Jerusalén, ir por ellos y traerlos a las prisiones de Jerusalén, y probablemente que ahí alguno que otro pierda la vida. Entonces vemos a un Saulo de Tarso feroz, violento, que está dispuesto a todo. Y si lo vemos por destruir al cristianismo, y si lo vemos con nuestros ojos naturales, siendo honestos, nosotros descalificaríamos inmediatamente a Pablo para ser un cristiano. Es la verdad, o sea, póngase a pensar, es un hombre violento, sobre sus manos probablemente hay la vida de varios creyentes, y si no la vida, por lo menos su libertad. Ha golpeado a varios creyentes, incluyendo mujeres, ¿no? Entonces, si somos objetivos, nosotros diríamos: esta persona no se merece la salvación. Esta persona no se merece ser llamado al
ministerio, pero Dios no piensa así. El Señor tiene, gracias a Dios, Él tiene un corazón muy distinto al nuestro. El corazón del Señor es increíblemente distinto al nuestro. Su manera de pensar es muy distinta a la nuestra, porque Él está dispuesto a conceder misericordia al que no se la merece. Y vea lo que dice Pablo más adelante ahí en Primera de Timoteo. Vamos al versículo 15. Primera de Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este versículo, Pablo expone una de las verdades más básicas del Evangelio. ¿Cuál es esta verdad? Que vino Jesús a salvar a los pecadores. Esa fue su gran misión. Hay quienes pretenden presentar a Jesús como un maestro, como un filósofo, como un maestro moral. Pero si nosotros analizamos el ministerio de Jesús, vamos a encontrar que Él no vino a eso. Y Él sabía y reconocía y enseñaba que tenía una misión: salvar a la humanidad, salvar a los perdidos. Y cualquiera que afirme otra cosa no sabe nada de lo que enseñaba Jesús y de lo que declaraba Jesús sobre sí mismo. Espero que en algún punto podamos retomar las clases dominicales. Hay un curso de Caminata a través de la Biblia 2 que doy yo, y ahí vemos cómo Jesús con sus palabras y con sus actos enseñó dos cosas fundamentales que muchas personas quieren contradecir, pero que cualquiera que entienda bien las Escrituras y haga un estudio a profundidad de Jesús llega a esas conclusiones. Él enseñaba que Él era Dios, y hay varios pasajes y varias obras de Jesús que muestran que Él enseñaba que Él era Dios en la tierra, y que su misión era salvar a los perdidos, que Él venía a entregar su vida para salvar las almas de los perdidos. Entonces, esa es una de las verdades fundamentales más básicas del cristianismo. Pablo la está reafirmando aquí. Y hay otra cosa bien interesante, y es que Pablo viene a reconocer que él es el peor de los pecadores. Pablo no escondía lo que él había hecho, y eso es lo que nosotros también necesitamos hacer, porque hay una trampa en la que nosotros mismos nos metemos cuando vemos ejemplos como el de Pablo, porque ahorita pintamos a un Pablo inconverso como un verdadero villano, ¿no? Como una persona inaceptable, con una conducta reprobable. O podemos ver un ejemplo como el de Moisés. Acuérdese que Moisés fue un homicida antes de encontrarse con el Señor. Y pues todos nos decimos a nosotros mismos: yo no soy un homicida. Y sí, ciertamente los que estamos aquí, nadie hemos cometido el delito, ¿no?, de homicidio. Y probablemente decimos:
nunca he hecho uso de la violencia para con otra persona, nunca he golpeado a una mujer, nunca he golpeado a un hombre, no he robado, no he hecho cosas tan graves como Pablo. Y bueno, Pablo está diciendo que él es el peor de los pecadores, pues porque sus actos lo mostraban, ¿no? Y podríamos decir, Moisés era el peor de los pecadores porque cometió un acto terrible. Pero aquí debemos de hacer una pausa. Todos somos el peor de los pecadores. Y es algo que no nos gusta, pero es la realidad. Y le voy a mostrar por qué. Para Dios, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, el pecado es pecado y todo pecado tiene las mismas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Primero, la muerte espiritual. Por cualquier pecado que nosotros cometamos, ya sea un pecado pequeño que les llaman las mentiras piadosas, no son pecados pequeños, es un pecado, ¿no? Sus consecuencias son menos graves. Dependiendo de la mentira, ¿no? Hay unas mentiras que tienen unas consecuencias terribles, pero cualquier mentira, que es la mentira, afirmar algo que no se ajusta con la verdad, algo que no se apega a lo que sucedió, a lo que es, esa es una mentira. Si yo digo que esta camisa es rosa, estoy mintiendo, ¿no? No se apega a la realidad, es blanca, ¿no? Su color es… Esa es una mentira. Y eso es un pecado delante de Dios. Decir, afirmar como cierto algo que sabemos que no lo es un pecado delante de Dios. Y ante Dios, sin importar que cometamos un pecado pequeño o uno terrorífico, hay unos que son terroríficos, como los psicópatas que coleccionan huesos de las víctimas de sus asesinatos. Esas cosas son horribles, ¿no? Y sí pasan. Esos son pecados terroríficos. O de los violadores seriales, son pecados terroríficos. Sus actos tienen consecuencias más graves, ¿no? Porque una violación destruye la vida de una jovencita, le hace daños de todo tipo, físicos, mentales, emocionales. Un homicidio termina con la vida de un ser humano, pero no solamente tiene sus efectos ahí, daña a todas las personas cercanas a esta persona que fue privada de la vida, ¿no? Pero para Dios es pecado y tiene la primer consecuencia inicial, separa completamente de Él. Pero, mire, en muchas ocasiones se peca por debilidad, ¿no? Cada quien aquí sabe de qué pie cojea, porque todo mundo tiene debilidades, yo tengo, y usted también. Hay ocasiones en las que tenemos tentaciones sorpresivas, uno no le está esperando, sale y podemos resbalar ahí y pecar. En ocasiones así es como pecamos. No significa que sea menos grave, pero bueno, somos débiles, ¿no? Si pedimos perdón, somos perdonados. Pero ¿sabe que esa no es nuestra principal manera de pecar? Nuestra principal manera de pecar es deliberada, la premeditamos. Y esa es una realidad. Póngase a pensar, sea honesto con usted mismo, ¿en cuántas veces no ha pecado premeditadamente y deliberadamente? Que lo planeó. ¿Sabe que eso es increíblemente grave? Nosotros decimos es que no somos como Pablo antes de convertirse o como Moisés antes de su encuentro con Dios. El pecar premeditadamente, si usted se siente muy bueno y que de verdad conoce la voluntad de Dios, es terrible.
¿Por qué? Porque usted conoce lo que Dios pide y premeditadamente lo viola, premeditadamente quebranta el mandamiento de Dios. Y esa es una traición mayor que quien lo hace por ignorancia o quien lo hace por un resbalón. Porque ahí ya hubo toda la intención, la mente lo maquinó y se realizó sabiendo que está mal. Y todos hemos cometido fallas así. Y eso nos hace terribles traidores ante los ojos de Dios, y por eso también nosotros somos el peor de los pecadores. Nadie aquí debería, ni en la historia de la humanidad, debería de sentirse a gusto consigo mismo en su vida pasada. Nadie. Porque todos traicionamos abiertamente a Dios en varias ocasiones. ¿Y sabe algo? Dios tuvo misericordia de nosotros porque nadie merecíamos su perdón. Póngase a pensar en cómo se siente su corazón con personas que le han traicionado, personas de su confianza le han traicionado. ¿Cómo quedan esas relaciones? Lastimadas, ¿no? Pocos, muy pocos, vuelven a estar en una condición normal. ¿Por qué? Porque cuando alguien traiciona nuestra confianza, cuando alguien nos da, como se dice coloquialmente, una puñalada por la espalda, duele muchísimo. La confianza es algo que se gana, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se ocupa para ganar la confianza? Dependiendo de la persona, ¿no? Pero se requiere de años. Y cuando uno tiene una relación de años y se ha abierto el corazón y los secretos familiares y demás, y nos traicionan ahí, duele muchísimo. Muchas personas nunca se vuelven a hablar bajo esas situaciones. ¿Sabe que eso es lo que le hacemos a Dios cuando pecamos premeditadamente? Y aún así Dios nos perdona. O sea, nosotros fuimos como esa persona que le falló a usted en su confianza delante de Dios. Muchos dirán, es que no se merece que lo perdone. Bueno, no nos merecíamos que Dios nos perdonara. No nos merecíamos que Él tuviese misericordia de nosotros. Y no solo tuvo misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia de nosotros porque seguimos fallando. A pesar de todo lo malo que hemos hecho, de todo lo malo que hicimos en el pasado, Dios nos hizo sus hijos. Y a veces no dimensionamos lo que es eso. Dios se hizo nuestro Padre. El Padre en la figura, en el mundo judío, es una figura muy especial, muy distinta a lo que en México hay. Tristemente México tiene una figura matriarcal. Es uno de los países que vive bajo sistemas matriarcales. La figura de la mamá generalmente es la más importante en la cultura mexicana. Por distintas razones culturales, el padre no tiene la preeminencia que debería, de acuerdo al modelo bíblico establecido por Dios. Póngase a ver,
el Día de las Madres, cómo se llenan los restaurantes. ¿Sabe que solo hay una fecha comercial mejor que el Día de las Madres, y es Navidad? Porque ahí son regalos para todos, ¿no? Pero después, poquito después, está el Día de las Madres. En ningún otro día del año se compra tanto y se asiste tanto a restaurantes para celebrar a la mamá. ¿Cómo es el Día del Padre? A veces ni se acuerdan que es el Día del Padre. El Día de la Madre está bien estipulado aquí. ¿Qué día es? 10 de mayo, ¿no? ¿Cuándo es el Día del Padre? El tercer domingo de junio. No tiene un día fijo. El 10 de mayo caiga en lunes, martes, miércoles, paro total prácticamente. Yo llegué a dar clases en la tarde, el 10 de mayo en el turno de la tarde daba de 3 a 5. A mí no me daban para nada el día, yo tenía que estar allí. Pero decía, si tengo clase 10 de mayo, no voy a tener ni un alumno. ¿Qué cree que pasó? Ni un alumno llegaba. Ya mi jefa es mujer, ¿no? Y a ella sí le daban el día y nadie me hablaba. Ya luego los de dirección llegaban y me decían, pues ya, vete, ¿no? Si no llegó nadie, pues sí te puedo decir. Pero es un paro nacional el 10 de mayo. El Día del Padre no es así. Pero en el sistema, para los judíos, el padre es una figura muy, muy importante. El padre es el protector de toda la familia. El padre es el que da la cara por toda la familia, el encargado de sostener en todos los sentidos a la familia, económicamente, pero emocionalmente también. Aquí, la verdad, si alguien tiene un problema emocional, ¿con quién va primero? ¿Con la mamá o con el papá? Con la mamá, es la verdad. En los sistemas bíblicos, ¿no? A quien se va primero es con el padre. Y el padre es el más sabio y el que debe de dar el consejo más sabio. Obviamente la mamá también es muy sabia, ¿no? Pero en estos sistemas, en un sistema bíblico, la figura paterna es importantísima. Y esa es la figura que Dios nos da. Él nos está diciendo, yo soy tu padre. Hay un salmo, no me acuerdo ahorita cuál es, pero dice que Dios es el padre del huérfano y protector de las viudas, defensor del débil. Eso es lo que Dios nos ofreció. Habiendo sido sus enemigos, Él nos está diciendo, si tú vienes a través de Jesús, recibes el perdón de pecados a través de Jesús, yo me convierto en tu Padre y yo te voy a defender cuando tú eres débil. Yo voy a salir adelante para pelear contra tus enemigos. Nunca vas a ser huérfano porque yo siempre voy a estar contigo. En la Escritura dice, el padre y la madre pueden olvidarse del hijo, pero yo nunca me voy a olvidar de ti. Eso es lo que Dios nos ofrece. Y póngase a pensar, cuando fuimos traidores suyos, la mayoría aquí crecieron bajo un contexto católico, y aunque en el catolicismo hay muchas desviaciones, a todo mundo se le enseña una moralidad básica del cristianismo y muchísimos la violentaron. Y a los que crecimos dentro del cristianismo en una iglesia cristiana protestante, también se nos enseñó de chicos la moralidad básica cristiana y muchos fallamos traicionando a Dios. O sea, aquel que conoce más, cuando falla es peor, porque lo hace de manera deliberada. Entonces, nadie aquí debemos de decir, no soy como Pablo. Fuimos como Pablo y a veces peores, con otro tipo de actos, pero ofendimos a Dios y Él extendió su misericordia. Y por eso mire cómo dice Pablo en el versículo 16, ahí en Primera de Timoteo.
Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, aquí encontramos la gran esperanza que hay en Jesús. Porque Pablo, a pesar de todo lo que hizo, alcanzó misericordia. Y es un ejemplo que nos debe de animar a compartirle a todos. ¿Ha batallado alguna vez usted pensando en la realidad de que hay mucha gente en la prisión que va a estar en el cielo? ¿Sabe que hay iglesias en las prisiones? ¿Sabe que reciben varios? ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es lo mejor que existe. El Evangelio nos está diciendo: no importa el pecado que hayas cometido, te puede perdonar el Señor. Mire, hay violadores allí que no van a salir de prisión nunca, van a morir ahí, pero que se salvan y van a estar en el cielo. Y muchos dicen: ¿cómo es posible? Hay varias cosas que nos ayudan a entender esto, y cualquiera que estudie el pensamiento cristiano a profundidad no debe de tener dificultad en esto. Lo primero es que Dios no pasó por alto la justicia. Él recibió el castigo, y muchas veces no. A mí se me hace muy triste que las figuras de los crucifijos como son súper comunes, en casi todas las casas católicas se pierde la perspectiva de lo que pasó allí. Quien murió en esa cruz no era un humano normal como nosotros. Y bueno, la figura que vemos ahí pues es de un humano colgando, ¿no? Y nos quedamos con esa idea, pero no era un ser humano como nosotros, era Dios. Póngase a pensar, siempre que piense en la cruz, que no era nada más un cuerpo humano ahí padeciendo, era el Dios del universo. Es inútil intentar imaginarnos a Dios en su gloria y magnificencia, porque es mayor que cualquier cosa que hay en el universo. Las estrellas, el sol, es mucho más glorioso que nuestro cuerpo. Las galaxias son más gloriosas que nuestro cuerpo. Dios no se rebajó a tomar una figura de un astro celestial. Él es más grande que cualquiera de ellos. Se rebajó a tomar un cuerpo como el nuestro. Él no tiene ningún límite. Su gloria ha de ser algo impresionante, y tomó un cuerpo débil como el nuestro, porque somos débiles. Mire lo que está haciendo, lo que ha hecho este virus durante más de año y medio con la humanidad. Somos débiles, sangramos, nos cansamos, tenemos necesidades biológicas que no son agradables. Todas las tuvo que vivir Él, y aparte de todo eso, sufrió una muerte cruel. Mire, ningún ser humano podría enfrentar a un ángel. ¿Se acuerda cuando el ángel del Señor salió a pelear por el pueblo de Israel cuando los sitiaron los asirios? Un ángel
acabó con un ejército completo en una noche. Dios es más grande y es muy superior a cualquier ángel. Un hombre no golpearía a un ángel, no podemos. Y Él dejó que hombres lo golpearan. Póngase a pensar en eso cuando piense en el sacrificio de Jesús y por qué Él puede perdonar a cualquier pecador. Lo que Él sufrió allí sobrepasa cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. Dios dejó que le golpearan el tronco completo a latigazos, que le escupieran, mientras caminó cargando la cruz hacia el Gólgota. Cualquiera que tenía ganas se podía acercar y darle un golpe en la cara, y sabe que muchos se han de haber animado a hacerlo. Dice que le mecieron la barba. ¿Eso qué significa? Que la agarraron y se la jalaron hasta arrancarla. Aquí no hay muchos barbones, ¿no? Pero hay algunos con bigote. Jálele hasta que, si se anima, hasta arrancarla y a ver cómo le queda la cara. Jesús sufrió todo eso y lo colgaron en ese madero desnudo y lo clavaron de la manera más cruel posible con clavos, porque a veces nada más los amarraban, pero Él sí lo perforaron. Y era Dios. Dios soportó la peor de las humillaciones y aparte en su espíritu recibió el castigo. Eso no nos lo podemos ni imaginar cómo fue. Por todos nuestros pecados. Él recibió el castigo que merecía un homicida. Todos van a ser castigados los que no se arrepientan de una manera proporcional. Todo aquel que muere en sus pecados va a recibir la justa retribución por sus pecados en el lugar de castigo eterno. El que pecó menos va a recibir un castigo menos severo que el que pecó más. Jesús recibió el castigo por el peor de los pecados. ¿Cómo fue? No sabemos, no lo podemos entender. Pero Él lo pagó. O sea, su castigo no fue únicamente lo físico. Cuando Él estaba en Getsemaní diciéndole al Padre: si puede pasar esta copa de mí, pues me gustaría que pase. No lo hacía por el castigo físico, sino por lo que venía espiritualmente. Allí iba a ser el azote mayor. Solo Él lo podía cargar. ¿Y sabe qué? Lo cargó. Por eso todos podemos ser perdonados, porque Dios cargó por esos pecados, recibió el castigo por esos pecados. Su justicia quedó satisfecha. Y si Dios perdonó también a Pablo, que pudo haber sido un homicida, no podemos afirmarlo, pero hay probabilidades, puede perdonar a cualquiera. Y creo que esa es una enorme esperanza para todos. ¿Sabe que hay gente que sí quisiera tener perdón? Hay gente a la que la mortifica lo que ha hecho toda su vida y el perdón está allí. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nosotros llevemos ese mensaje. Fíjese el tesoro que Dios le dio. Usted es portador del mejor mensaje que ha habido en la historia de la humanidad. Lo que ofrece el Islam, el mensaje del Islam, no es mejor. Lo que ofrece el hinduismo no es mejor. En el Islam y en el judaísmo se le dice: haz buenas obras y te salvas. No se aborda bien el perdón de las malas que ya hicimos. En el hinduismo se nos dice: vas a estar en el ciclo eterno de la reencarnación hasta que seas una persona perfectamente buena y te puedas unir con el Brahma.
Pero mientras no lo hagas y te portas muy bien, vas para atrás, muy mal, vas para atrás y te portas muy bien. Sales, ¿cuándo vas a salir del ciclo de la reencarnación? ¿Quién sabe? El objetivo del hinduismo es es escapar al ciclo de la encarnación. En el budismo hay algo similar. El objetivo es huir de los ciclos de la encarnación. En el cristianismo, ¿cuál es el mensaje? Hiciste cosas malas, sí, pero hay perdón si quieres cambiar. Tienes una vida esclavizada al pecado, no puedes salir en tus fuerzas. Yo soy Dios, yo te quiero ayudar, yo te puedo sacar. ¿No es mejor el mensaje? Es mucho mejor. Usted es portador de ese mensaje, usted es portador de esa esperanza. No se quede maravillado con lo que pasó en su vida, porque todos podemos reconocer: sí, yo fui el peor de los pecadores y Dios me perdonó. No se quede con eso, llévele eso a alguien más. Hay más personas que lo ocupan escuchar, hay más personas que lo necesitan y nosotros nos quedamos callados. Ha habido mortandad en nuestro país. ¿Cuántas de esas personas no escucharon el mensaje? Le aseguro que muchas. ¿Y dónde están? Aquel que no se arrepintió y no creyó en Jesús como su único medio de salvación, no se salva. Es de suma importancia que llevemos este mensaje. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dijo: hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de paz, de los que anuncian buenas nuevas. Trabaje porque sus pies sean hermosos ante los ojos del Señor. Estas son las mejores noticias del mundo. Hay gente que quiere dejar el alcohol, no pueden. Hay gente que quiere dejar los pecados que los cautivan y no pueden. Solo a través de Jesús lo pueden hacer. La mayoría no lee su Biblia. He conocido a personas que se han convertido por métodos muy extraños, pero son personas muy excepcionales, ¿no?, que les tocó. La mamá de un amigo se convirtió por un panfleto que le llegó por misioneros que distribuían panfletos de salvación por avioneta en la Sierra de Michoacán, allá en la zona que colinda con el Estado de México. Ella estaba pues en el campo, en el bosque, y le llegó uno de estos papeles, lo leyó y se convirtió. Es muy raro. De sus familiares no conversos, ¿cuántos leen la Biblia? Muy poquitos. Hay personas que se convierten leyendo la Biblia, pero póngase a pensar, la mayoría no la lee. Si el mexicano lee como un libro al año en promedio, si les va bien, le aseguro que no es la Biblia, no es el libro que… Entonces, el medio que Dios está utilizando ahorita, más efectivos somos nosotros. Pero si no trabajamos, pues ahorita todavía no va a mandar ángeles. Va a llegar un punto en el que va a haber predicación de ángeles, pero ahorita no lo está haciendo, ahorita somos nosotros. Y no nos debemos de callar este mensaje que tenemos. No es justo que no lo compartamos con los demás. Yo le invito a que aprovechen, no tiene que violentar las cuestiones de sana distancia. Use su celular. Ya casi nadie usa la línea fija, ¿no?, de la casa, pero su celular sí. Comuníquese con sus personas queridas y compártales. No se canse de compartir, porque usted no sabe, y nadie de nosotros sabemos, si la próxima vez que les compartamos se conviertan. ¿Hasta cuándo debemos de compartirle a nuestros seres queridos?
hasta que ellos no tengan vida o nosotros partamos con el Señor. Porque no sabemos, nadie de nosotros sabemos si en la próxima ocasión se van a convertir. Entonces, aprecie que Dios le ha salvado, que ya no es el peor de los pecadores, lo era, ahora es hijo de Dios, pero vaya a pescar almas para que más personas entren a la familia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por haber recibido este regalo maravilloso e inmerecido, porque nadie de nosotros se lo merecía, nadie. Todos habíamos hecho cosas terribles, todos te habíamos fallado, todos habíamos cometido algún tipo de traición hacia ti. Y a pesar de eso, tú nos amaste tanto, sabiendo lo que íbamos a hacer, y dijiste: voy a ir a la cruz. Yo quiero ir a la cruz. Como cantábamos hoy, decidiste pensar en nosotros y te humillaste y sufriste un castigo indescriptible por nosotros. Y nos has hecho tus hijos. Hoy te podemos llamar Padre. Hoy podemos tener la confianza de decirte: Padre nuestro, querido Padre, amado Padre. Y tú nos escuchas con una sonrisa en tu rostro porque eres nuestro Padre. Y te damos gracias, te agradecemos de todo corazón y te pedimos que nos ayudes a hacer tu trabajo. Tú fundaste a la iglesia para cumplir con una misión que nació en tu corazón, que es ir y rescatar a las almas que se están perdiendo, ir y llevar esta noticia que nos alcanzó a nosotros, a muchos más que la necesitan. Ayúdanos a cobrar valor, Señor. Ayúdanos a tener las fuerzas. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto como el de Pablo, porque tú hiciste grandes cosas con él porque estuvo dispuesto. Y tú usas al que está dispuesto y obras grandemente con el que está dispuesto. Señor, levanta corazones como el de Pablo. Ayúdanos a tener un corazón así que no le teme a la persecución, que no le teme a la burla, al aislamiento, a las dificultades y a todo obstáculo que se presenta, porque obstáculos se presentan para la predicación del Evangelio, sino que quieren ir a todas y con todos. Ayúdanos a ser así, Señor, porque tu venida está cerca y tu reloj sigue avanzando y hay muchos seres queridos nuestros que aún no se salvan. Ayúdanos a no desanimarnos, ayúdanos a aguantar las negativas de nuestros seres queridos y a no claudicar, porque tú puedes hacer un milagro cualquier día. Y tú les puedes abrir los ojos cualquier día para que entiendan el regalo que les estás ofreciendo. Te pedimos todo esto, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Comparta esta buena noticia y nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde. Los jóvenes, recuerden, tenemos reunión a las 7 el viernes, hay oración el viernes a las 11 y le invitamos a nuestro
siguiente culto general, el domingo a las 11 también. El Señor le bendiga.